número 103 de la revista Análisis Político está dedicado a los balances de las políticas antidrogas. En este número reciente se publicó el artículo "Y si hubieran cumplido las drogas ilegales y el acuerdo de paz más allá de los obvios incumplimientos". Y hoy tengo el gusto de saludar a su autor, a José Gutiérrez Danton, PhD en Sociología, profesor de la Universidad Santo Tomás, sede Medellín, en el programa de Derecho y en la Maestría de Derechos Humanos. José, es un gusto saludarlo y muchas gracias por aceptar esta invitación para que conversemos sobre este artículo. No, muchas gracias a ti por la invitación y es un placer compartir con ustedes hoy. Usted comienza este texto, y aquí me permito abrir comillas, señalando que el acuerdo de paz celebrado entre el gobierno nacional y las FARC ha replicado la premisa de que solucionar el problema de las drogas ilícitas necesariamente contribuye a la creación de una paz estable y duradera. Sin embargo, usted aquí mismo señala en este artículo, emplea o usa el caso de estudio del municipio de Argelia, en el Cauca, y allí discute que más allá de los incumplimientos del gobierno nacional frente a este punto, el acuerdo poseía limitaciones estructurales que limitaban su eficacia, aun si el gobierno hubiera cumplido. Y precisamente quiero que comencemos por este punto, José, si es que usted, por favor, nos puede señalar brevemente esa arquitectura y esa lógica del acuerdo de paz frente al punto de la solución del problema de drogas de uso ilícito, en especial esas limitaciones estructurales. Primero que todo, lo que quisiera señalar es que obviamente Argelia es un caso de estudio, o sea, es sencillamente un ejemplo entre muchos, pero la situación que describo en el artículo no es aplicable solamente a Argelia, o sea, es una situación que yo creo que se vive a nivel nacional. Creo, o sea, para partir, yo creo que hay un asunto que es importante y que hay que señalar, y es que la política de drogas ilícitas contenida en el acuerdo de paz, ya contenida en el punto 4 en específico, es una política que representa un cierto avance en relación a las políticas de drogas que se venían trabajando, y creo que eso es importante dejarlo en claro. O sea, creo que en el acuerdo hay un aspecto que es fuerte, ¿ya? O sea, dos aspectos en realidad que son muy importantes, pero hay un aspecto fuerte que es el de el ligar de alguna manera, ¿ya? El problema de las drogas ilícitas al problema agrario, ¿ya? Y creo que hay un elemento que es central en el acuerdo de paz, como se pensó, digamos, y lo que se firmó, digamos, en La Habana y después se corroboró en Cartagena, que fue el tema de que el acuerdo era un acuerdo de carácter integral, en el que un punto iba de la mano con el otro, que es algo que con el tiempo se va perdiendo y cada punto después se va tratando de manera de manera aislada el uno del otro, ¿no? Como que no estuvieran relacionados. Creo que ese es un aspecto fundamental. Y hay un segundo aspecto que era obviamente el tratamiento diferencial que se da en los distintos eslabones de la cadena de valor del narcotráfico. ¿Ya? En ese sentido se distingue al productor, se distingue al traficante, se distingue al consumidor y a cada uno se le plantea, digamos, un cierto trato diferencial. Creo que también es un aspecto bastante progresista en relación a las políticas que han existido anteriormente. ¿Ya? ¿Cuál es la limitación fundamental de las que yo hablo, digamos? ¿Cuáles son esas limitaciones fundamentales, esas limitaciones estructurales? Son cuatro, ¿ya? La primera es que pese a que el acuerdo representa en cierta medida una visión un poco más desarrollista en relación a posiciones anteriores, al ligar esto al tema del campo, ligar el tema del desarrollo de zonas rurales. O sea, se entiende en el fondo que, digamos, el problema de las drogas ilícitas en Colombia es un tema que está íntimamente ligado a problemas de acceso a la tierra, a problemas de acceso a mercado, a problemas, digamos, de desarrollo rural. Y se toma y se da ese paso, es decir, esto es parte de la reforma rural integral, el punto 1, esto, digamos, se crea en los PENIS, ¿no? Un programa nacional integral de sustitución de cultivos ilícitos, etcétera, que va todo dentro de ese espíritu, ¿ya? Pero aún así no se abandona la óptica punitiva, ¿ya? Y la óptica punitiva sigue estando ahí como un aspecto integral dentro del proceso, pese a que en el espíritu del acuerdo se plantea, digo lo del trato diferencial, se plantea que al productor se le van a dar alternativas, al traficante se le va a reprimir, se le va a tratar como un asunto de carácter criminal y al consumidor se va a tratar como un asunto de salud pública. Se plantea que en caso de no entrar dentro del acuerdo, la opción de la recreación forzosa va a seguir.
Entonces se da lo que en otras investigaciones también contenidas en esa revista y en números anteriores incluso. Aquí yo no estoy, digamos, de alguna manera inventando la pólvora, sino que uniendo ciertos puntos en base a una experiencia de trabajo concreta, pero uniendo puntos que están ahí, que han sido bastante desarrollados. Hay un compromiso, ¿ya?, entre esa política desarrollista y esa política represiva que es inestable y que a la larga, por presiones internacionales, por presiones de sectores nacionales también, por una serie de inercias también de todo el aparato jurídico, etcétera, etcétera, y el aparato militar, tampoco podemos olvidar eso, termina, digamos, imponiéndose dentro de ese polo, digamos, desarrollista o represivo, se termina imponiendo la óptica punitiva. Yo creo que en el acuerdo seguía la óptica punitiva ahí, y seguía además porque seguía, digamos, reproduciéndose ciertos lugares comunes que no han sido del todo probados, pero que se han convertido en cierto sentido en sentido común, se han convertido un poco en clichés, ¿no? Como decir, es que las drogas ilícitas son el combustible del conflicto, son el motor del conflicto. Sí, ¿en qué sentido? Las drogas son una entidad inanimada. ¿En qué sentido pueden, digamos, tener un efecto inequívoco sobre la violencia si no entendemos que esa relación está mediada por una serie de decisiones políticas, una serie de estructuras políticas, etcétera, que hacen parte de lo que es la guerra contra las drogas, ¿no? Entonces yo creo que todos esos lugares comunes y la persistencia de esa óptica punitiva de alguna manera hicieron que hubiera ahí un problema, digamos, de carácter estructural, ¿ya? Un segundo problema de la arquitectura, digamos, el tema de la tierra, ¿ya? Pese a que se enlaza este punto, ¿ya?, con el punto de la reforma rural integral, digamos, por las mismas líneas rojas que había tirado el gobierno del presidente Santos a su momento, ¿ya?, excluye la implementación de medidas redistributivas, ¿ya? Hay medidas restaurativas, hay una serie de medidas, digamos, nuevamente desarrollistas que dan impulso a procesos productivos, etcétera, pero el tema de la tierra sigue siendo un aspecto crucial y fundamental. Yo creo que Argelia es un ejemplo ahí muy claro de cómo la pobreza de la tierra hace que la perspectiva de un desarrollo rural alternativo, ¿ya?, que sustituya a las drogas ilícitas, es muy difícil, sino imposible, en las situaciones de pobreza de tierra que enfrenta gran parte del campesinado colombiano. O sea, en Argelia nosotros hicimos una estimación de que el promedio de del promedio de tierra que tenía cada finca allí era 0.3 hectáreas. Con 0.3 hectáreas, o sea, es imposible, aparte de la coca, que nada renta. O sea, ahí métale usted los proyectos productivos que quiera, el sachainchi, métale pimienta, métale piña, granadilla, lo que usted me diga, todos estos que han sido como un poco estos proyectos un poco estrella dentro de los programas de sustitución, sencillamente allá no son viables por la escasez de tierras. Y ahí hay un problema que es estructural, que es de fondo, ¿ya? O sea, para que los proyectos alternativos puedan despegar, se necesita tierra. Entonces se necesita la base material más básica que pueda darles viabilidad. Y ese es otro tema que no se toma precisamente por la ausencia de una perspectiva redistributiva. Un tercer aspecto también es el de acceso a mercado. Yo creo que el tema de los accesos a los mercados no es abordado en profundidad, se aborda sobre todo de la perspectiva así de garantizar acceso, de dar estímulo, de dar apoyo, pero sigue habiendo problemas de infraestructura, sigue habiendo problemas de quién garantiza los mercados, sigue habiendo problemas que son generados incluso por los acuerdos y los compromisos ya a mayor escala que ha asumido Colombia, como los acuerdos de libre comercio que han afectado al agro particularmente, etcétera, 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 ¿ya? Ahí, por ejemplo, nos tocó a nosotros ver un poco fuera, digamos, de Argelia, porque en realidad la coca ha seguido estando ahí, no hubo erradicación voluntaria por parte de los campesinos porque consideraron en su momento que no habían condiciones. Pero en lugares como Putumayo, por ejemplo, donde sí hubo erradicación voluntaria, a nosotros nos tocó ver cómo dentro de un proyecto que liderado por el profesor Francisco Gutiérrez, tocó ver cómo la pimienta sencillamente se perdía, porque no habían compradores. La gente sembró la pimienta, le fue bien con la pimienta, pero luego nadie compró la pimienta, ¿ya? Entonces la coca, sí, es un mercado ilícito, pero es un mercado ilícito asegurado. Entonces, ahí hay otro problema estructural que había que tocar. Y un cuarto punto era obviamente que la discusión del tema de drogas es una discusión que va mucho más allá de Colombia. Que es una discusión que va mucho más allá de Colombia, que es una discusión que obviamente tiene un carácter global y que y su solución no pasa
decisiones internas de Colombia, sino que pasa por decisiones que se pueden tomar en Colombia en cierta medida, pero que tienen que tener eco en toda una arquitectura internacional que de alguna manera es la que ha financiado, promovido y alentado una guerra destinada a ser perdida de antemano, que es la guerra contra las drogas, que se ha hecho además a un costo humano y financiero, ¿no? Altísimo. Coméntenos ahora, por favor, acerca de la metodología empleada, por qué se eligió Argelia como caso de estudio. Que es un caso emblemático de un municipio que era productor de café y que con la caída del pacto cafetero se queda sin alternativas económicas, termina con la coca, pequeños productores, presencia muy fuerte de la FARC a su momento. Entonces, tenía toda una serie de características que se adaptaban al tipo de investigación que yo quería hacer, pero sobre todo tenía algunos buenos contactos y quiero reconocer ahí al profesor Guillermo Mosquera, que me dio un apoyo pues invaluable a su momento, dándome posadas, facilidades de entrada, contacto. O sea, la verdad es que fue un trabajo que se pudo hacer porque se podía hacer. ¿Ya? Creo que eso es fundamental. El método en sí fue un método fundamentalmente etnográfico, ¿ya? Una etnografía que se basó tanto en la participación, ¿ya? Y la observación participante en entornos, en un entorno cocalero, ¿ya? Durante periodos relativamente prolongados de tiempo. En total pasé 5 o 6 meses en Argelia haciendo esta investigación dentro de un periodo de un par de años y también me centré mucho en lo que fueron entrevistas a personas claves, ¿no? A cocaleros sobre todo, pero también a gente que en su momento estuvo vinculada a guerrilla, distintos actores que podían ayudar a armar este puzzle, ¿no? Este puzzle. Este trabajo de campo se hizo al final, digamos, del periodo de negociaciones, entonces todavía estaba la guerra activa, pero estaba en todo este proceso de transformación, lo que también, digamos, entre una perspectiva interesante para poder entender, bueno, qué iba a pasar con la implementación del acuerdo. Creo que eso también fue el momento histórico en el que se hizo, creo que también fue interesante en ese sentido. Entonces estaba mirando un problema muy macro a través de un par de localidades, ¿no? Argelia fue solamente una de 6 localidades, pero digamos es un método especial para ese tipo de trabajo, ¿ya? Para un trabajo etnográfico, cualitativo, pero que responde a preguntas muy teóricas, ¿ya? Y que no busca en sí mismo generar teoría, sino que de alguna manera cuestionar teorías existentes. Entonces, dentro de ese marco, fue relativamente fácil, ¿ya? En lugar de cuestionar una teoría respecto a esto, cuestionar una premisa, ¿ya? Entonces utilicé la experiencia de Argelia para cuestionar la premisa de que el incumplimiento era el problema central que se enfrentaba en el tema de la violencia política en Colombia y su relación con los cultivos ilícitos. Ahí es donde pues yo sencillamente me planteé la situación hipotética, porque es una situación hipotética de qué hubiera pasado si el gobierno hubiera cumplido. Hice entonces el análisis, cuadré las cosas y te das cuenta que en realidad eso no es que no hubiera, la situación hubiera sido la misma, probablemente no, pero muchos de los problemas que encontramos en el presente seguirían estando. Quizás no tan exacerbados, quizás no tan fuertes, quizás no de una manera tan explosiva, pero seguirían estando precisamente por esas 4 limitaciones estructurales que planteé. ¿Cuál considera usted que es la principal contribución del artículo, de la investigación, a la luz también de estas discusiones sobre el conflicto armado en Colombia? A la principal contribución que uno espera que pueda hacer un artículo como este es que la gente no deje de creer en la paz en un momento en que muchos parecen que están perdiendo la fe en la paz. O sea, yo creo que esa es la primera gran contribución. En el fondo, uno escucha discursos, uno escucha con los amigos, escucha con familia, con gente que habla, que te dice, no, es que eso nunca se va a solucionar en Colombia, pues los colombianos somos así. Esa vaina nunca se va a solucionar. Entonces yo creo que el artículo es una llamada de atención un poco a eso, ¿ya? Decir, es que no está en la cultura, no está en la genética, no está en el ADN, ¿no? Aquí hay problemas de arquitectura de los acuerdos, aquí hay problemas que son muy profundos, problemas que pueden ser tremendamente difíciles de superar, pero que no porque sean tremendamente difíciles de superar son insuperables, ¿ya? En el fondo, nada de lo que es producto de la acción humana es insuperable. Todo lo que es producto de la acción humana es modificable por la acción humana. Entonces creo que mirar al acuerdo
desde una perspectiva crítica, permite, digamos, contrariamente a lo que muchos podrían pensar, permite volver a tener fe en la paz. Pero en la paz más allá de lo que es un acuerdo, sino como un proceso de construcción de mucho más largo aliento. Y creo que esa es una primera contribución. ¿Ya? Una segunda contribución es que yo espero realmente contribuir a problematizar el discurso del motor del conflicto, del combustible del conflicto, y reificar, es decir, dar cualidades humanas a un objeto inanimado, que es la droga. ¿Ya? Obviamente la droga de por sí, ¿ya?, no genera conflictos. ¿Ya? O sea, ni los conflictos se pueden explicar sencillamente por la existencia de drogas ilegales, como tampoco las drogas ilegales de por sí y necesariamente generan conflictos. Todo esto pasa obviamente porque todo esto está mediado por decisiones políticas que tienen que ver con toda esta arquitectura represiva en torno a la guerra contra la droga. Es decir, tú desarrollas una guerra contra las drogas y lo que obtienes es una guerra, ¿no? Y una guerra que no se pelea contra la droga, porque la droga es un objeto inanimado, la droga no dispara, la droga no bombardea. Porque además yo creo que con todo este tema digamos, del motor del conflicto, del combustible para el conflicto, se generan falsos consensos, ¿ya? Y algunos de esos falsos consensos son que, como decir, sí, la droga siempre generan conflictos, ¿no? No es verdad. O decir, sí, es que acabar con las drogas es una condición sine qua non para que haya paz. Tampoco es verdad. Decir que erradicar las drogas y construir la paz son parte de lo mismo, no, sencillamente no es verdad. Y no es verdad más aún en el contexto de la guerra contra las drogas, donde la erradicación requiere de la aplicación de violencia. Y una violencia que no es, digamos, solamente unidireccional, es una violencia que genera reacciones también violentas, ¿ya? Entonces creo que, digamos, de alguna manera desacoplar esos dos conceptos es importante. Una cosa es si usted quiere acabar con las drogas, dígalo. Otra es si quiere construir paz. No están necesariamente unidas. Quisiera aportar al tema de que una política de paz debería ir en cierto sentido más allá de lo restaurativo, más allá de las restituciones, y debería apuntar a políticas redistributivas. O sea, la escasez de tierra y la pobreza de tierra es un factor de conflicto, y en realidad el tema de los cultivos ilícitos lo que hace reflejar en Colombia esa pobreza de tierra, esa falta de mercado, esa falta de alternativas, más digamos que otra cosa. Y eso se tiene de alguna manera que solucionar a través de medidas redistributivas y a través de, sí, de transformaciones estructurales al modelo socioeconómico, ¿ya? Y esas transformaciones, digamos, durante el proceso de paz se cayó un poco en un discurso que yo considero que era bastante falaz, ¿no? Que era decir, no, es que la FARC no puede forzar las reformas a punta de fusil en la mesa de negociaciones. Es que muchas de estas reformas no se trata de que la FARC lo diga o no lo diga. Son reformas que no se trata de que lo exija la FARC, son reformas que lo exigen la construcción de una paz estable y duradera. Creo que los incumplimientos de este gobierno en tema del proceso de paz han sido injustificables, sistemáticos, han sido masivos, ¿ya? Y nada los puede justificar, ¿ya? Creo que esos incumplimientos han exacerbado muchos de los problemas que estamos viendo en las regiones. Creo que han exacerbado muchos los problemas de la violencia crónica que se vive en ciertas regiones del país. Sin embargo, no creo que los hayan creado. Y ahí es donde yo pongo el énfasis, ¿ya? Y creo que este tema, y creo que este punto es particularmente relevante cuando tenemos una situación de elecciones donde el cumplimiento o incumplimiento del acuerdo de paz vuelve a estar un poco en el centro. Yo creo que el nuevo gobierno puede comprometerse a cumplir con el acuerdo de paz, ¿ya? Y creo que eso podría tener un efecto positivo, sobre todo en la construcción de confianza, ¿ya? Con la sociedad civil. Hay que pensar la paz en una perspectiva mucho más amplia, de mucho más largo plazo, que incluya además a otros actores. Seguimos con la idea de la paz escalonada, de que negociamos hoy día con uno y después empezamos la negociación con el otro. O sea, se necesita un diálogo mucho más abierto, de carácter mucho más nacional, que toque estos puntos en clave transformativa para la construcción realmente de un nuevo contrato social y de un marco socioeconómico, jurídico, político, que permita la construcción de esa paz estable y duradera. Quiero que brevemente nos comente
pues ¿cuáles considera usted que son las principales conclusiones o la principal conclusión de este artículo? Insisto, yo creo que el cumplimiento no llevaría a Colombia a una situación idílica, ¿ya? Creo que a lo mejor serviría de paliativo para algunos de los efectos más tremendos de la violencia, ¿ya? Pero no creo que lo solucione de fondo, ¿ya? Y creo que en el contexto actual, en que preelectoral, etcétera, pero en que es un contexto, digamos, más allá de la coyuntura electoral, ¿ya? En el cual la gente está empezando a pensar, mucha gente, bueno, ¿qué tipo de país? ¿Qué tipo de relación entre el Estado y la sociedad? ¿Qué tipo de relación entre el campo y la ciudad? ¿Qué tipo de relación entre indígenas, campesinos, afros, no campesinos, urbanos, etcétera? O sea, ¿qué tipo de relaciones entre colombianos hay que crear? Creo que es importante hacer este ejercicio, ¿ya? Hacer este ejercicio e insisto, pensar que efectivamente no todo depende del cumplimiento, sino que hay problemas que son estructurales de arquitectura y que tenemos que ver más allá y tenemos que incorporarlos como parte de un debate mucho más amplio. Y no caer en la trampa de decir, bueno, es que eso es hacerle el juego a los violentos, que un poco el discurso de ciertos sectores políticos, ¿no? Porque no se trata de hacer el juego a los violentos, se trata precisamente, no se trata de hacer el juego a nadie, se trata sencillamente de pensar en el futuro y pensar, bueno, cuáles son las causas de la violencia, cuáles son las situaciones que están generando la violencia en los territorios y cómo solucionarlas, cómo superarlas, ¿ya? Y personalmente creo que eso debería llevar no solamente a una discusión sobre la política de paz, sino también una discusión sobre la política de drogas, una discusión soberana, ¿ya? Una discusión que parta del entendimiento entre ciudadanos primero, sin condicionamiento de terceros actores extranjeros, etcétera. Una discusión ciudadana. Y creo que se necesita también una nueva política, porque obviamente pues, las políticas represivas que han existido hasta hoy no solamente no han contribuido a superar muchos de estos problemas, sino que los han exacerbado. José, muchas gracias nuevamente por su tiempo, por esta interesante conversación y bueno, a las personas que nos ven, invitamos a que consulten este artículo en la página de la revista Análisis Político. Recibo un saludo desde Bogotá.